Listo. Bueno, las clases pasadas estuvimos estudiando lo que es la transferencia de calor, que pues es como un estudio más avanzado de la termodinámica, de justamente cómo está pasando energía de un lado a otro debido a esas diferencias de temperatura. Y lo vimos aplicado a los edificios. Justamente va a haber una diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior, y eso va a hacer que esté atravesando energía de un lado a otro de la pared y lo tenemos que estudiar porque eso va a depender de qué tanto tenemos que enfriar o calentar el interior. Y ese enfriamiento o calentamiento eh, se traduce como un consumo energético y para que un edificio sea sustentable hay que reducir ese consumo energético. Ahora lo que vamos a ver hoy va a ser justamente el por qué necesitamos enfriar o calentar, es decir, cuál es la justificación para poder tener cierta temperatura en el interior. Y justamente es de eso vamos a hablar y va a ser el confort humano. Entonces, para empezar, no sé si alguien me quisiera decir qué entienden por confort o cuando les hable, o qué piensan ustedes que vamos a hablar cuando estamos utilizando este término en el contexto de, bueno, o sea, en contexto general o en el contexto de esta clase. Podría ser como estar a gusto, o sea, sin la necesidad de o tener muchas sudaderas o estar sin playera o algo, por así decirlo, por mucho calor. Ok. Sí, o sea, ¿quién participó? Que no vi. Yo, profe. Ah, ok, sí, digo, gracias, gracias. Pero es que ahí por la voz luego es complicado irlos reconociendo. Sí, tienes razón, Diego. Justamente estás tocando ahí dos términos importantes que va a ser esa sensación de estar a gusto y la parte de la ropa. Entonces vamos a tratar ahorita primero la parte de lo que es estar a gusto y luego vamos a hablar de la parte de la cantidad de ropa. Entonces, como tal, pues el confort primero es una condición mental, es decir, está sucediendo totalmente en nuestro cerebro y depende de nuestros procesos mentales el sentirnos a gusto, ¿no? O sea, si hay una parte física del confort, pero sobre todo se refleja pues en nuestra condición psicológica. Y el confort va a ser personal, no todos tenemos el mismo estándar de confort y también no es constante a lo largo del tiempo. Eh, sí, es justamente la forma más de definirlos, como nos decía Diego, es el estar a gusto, o aquí lo tenemos de otra manera, ¿no? O sea, estamos libres de ansiedad y estrés. Si no estamos a gusto, pues nos sentimos incómodos y después la incomodidad pues va generando ansiedad y estrés. Entonces, esa zona de confort justamente va a ser donde sea que estemos, que no tengamos, o sea, que no tengamos estas condiciones de ansiedad y estrés. Y no solamente es algo físico, como decía, no solamente es de temperatura, de calor, etcétera, sino también tiene que ser algo cultural y psicológico. Es decir, si la cultura en la que estamos nos sentimos eh, a gusto, si la gente de la que estamos rodeados, si nos sentimos seguros, si estamos satisfechos con nuestra vida, si tenemos soporte emocional, etcétera. Entonces, esa parte psicológica es muy importante y la vamos a retomar un poco más adelante, aunque muchas veces pues eso tiene que ver con otros factores más allá de la edificación. Lo que más nos va a interesar a nosotros es la parte física, pero que también se va a reflejar en algo mental, porque si bien es física, como es personal y es variable en el tiempo, pues depende de cada psique de cada persona. Entonces van a haber ciertos elementos fisiológicos que van a determinar si estamos en una zona de confort o no. Es decir, si tenemos o no tenemos hambre, si tenemos sed, si hay mucho ruido o no hay ruido, pero también es variable porque a veces eh, hay gente que le gusta escuchar música a muy alto volumen, hay gente que le gusta tener todo silencioso. No todos tenemos ese mismo estándar acústico. O no es lo mismo tener ruido en un concierto, o sea, volumen alto que estamos disfrutando, que pues tener una construcción junto a nosotros, que estén trabajando y martillando y taladrando continuamente, aunque a lo mejor el nivel de ruido es el mismo, es algo que no nos va a mantener a gusto porque es
una situación o un tiempo diferente. Y sobre todo el que más nos va a interesar a nosotros va a ser el confort higrotérmico, y es el que vamos a estudiar a lo largo de esta clase. Ah, entonces, higrotérmico viene de térmico, de temperatura, y pues higro es de humedad. Entonces, justamente va a ser una satisfacción con el entorno térmico, donde pues esos intercambios de calor, o sea, también nosotros entregamos y recibimos calor con el medio, entonces hay una transferencia de calor por conducción, convección y radiación, y la idea es que se mantengan neutros ese balance de calor, es decir, que no haya ni acumulación ni pérdida de calor, y que también la humedad sea los valores adecuados que requiere nuestro cuerpo para estar dentro de esa zona de confort. Nosotros en el exterior las temperaturas y la humedad cambian constantemente a lo largo del día y a lo largo de las estaciones y a lo largo de los diferentes climas. Y por eso estudiamos hace 2 clases, no, bueno, hace 3 clases, cuando vimos la arquitectura vernácula, que al inicio el clima donde vivíamos era bastante templado y la necesidad de refugio y de ropa era limitada porque no había muchas variaciones. Conforme nos expandimos, llegamos a climas más extremos y fue necesario mantener el ambiente alrededor de nosotros con una temperatura adecuada y constante. Y por eso creamos el refugio humano. Las viviendas son un refugio que permite mantener condiciones adecuadas en el interior. Y esas condiciones adecuadas van a ser las condiciones que nos van a dar el confort. Pero esa condición de confort va a variar para cada persona, de acuerdo a la persona en sí, de acuerdo a si tiene un metabolismo rápido o lento, va a depender de qué tanta ropa tiene puesta, qué tanto transpira esa persona, la edad, el sexo, el peso, altura y otros factores, ¿no? O sea, no es lo mismo para todos la temperatura a la que estamos. Si todos estamos en un mismo cuarto, a lo mejor va a haber quienes sientan calor y quienes sientan frío. Y los otros factores, que son los que son más fáciles de regular o de controlar, va a ser la temperatura del aire, vamos a hablar ahorita qué es la temperatura radiante, la humedad y también la ventilación. Y aquí hay una pequeña gráfica que nos va a empezar a introducir estas cuestiones que son probabilísticas o más bien estadísticas, porque como dijimos que no todos tenemos ese mismo estándar de confort, eh, no siempre va a ser posible darle gusto a todos. Es imposible que el 100% de la población se sienta en su zona de confort higrotérmica. Entonces, siempre va a haber un pequeño porcentaje que va a sentir calor o va a sentir frío. Pero la idea es que la gran mayoría de las personas se sientan a gusto. Entonces, por eso aquí podemos ver la temperatura en este eje horizontal, que está en grados Fahrenheit, y vamos a ver en el eje vertical el porcentaje de la población que se siente cómoda o en condiciones de confort. Entonces, si tuviéramos un punto hasta acá arriba, quiere decir que toda la población está a gusto. Pero eso es imposible, como ven, ninguna curva alcanza este punto máximo. Entonces, la idea es que, por ejemplo, para los hombres que viven en San Antonio, la gran mayoría se van a sentir cómodos, arriba del 95%, a una temperatura de 71 grados Fahrenheit. Pero si empieza a aumentar la temperatura, el porcentaje de la gente que se va a de los hombres en San Antonio que se van a sentir cómodos va a ir disminuyendo. Lo mismo que si baja la temperatura. Pero si vemos esta otra curva por aquí, esta punteada que está aquí, nos va a hablar de las mujeres de San Antonio. Y resulta que las mujeres de San Antonio, la gran mayoría se siente cómoda a una temperatura mayor, es decir, tienen un estándar diferente. Pero si nos vamos a esta otra curva que es los hombres de Minneapolis, vemos que el estándar de confort es a una temperatura considerablemente menor, porque Minneapolis tiene un clima mucho más frío. Lo mismo esta otra curva, ¿no? Que es la curva de Toronto. Va y es acá.
es esta parte, ¿no? Entonces, justamente el porcentaje de personas que se va a sentir cómodo depende de cómo se haya adaptado esa gente al clima y, pues, obviamente, la edad y el sexo de las personas. Y también nunca le podemos dar el gusto al 100%, pero hay que buscar maximizar ese porcentaje y encontrar este punto de máximo porcentaje de gente confortable. Y como ya comentamos, las personas van a estar intercambiando constantemente calor, va a haber evaporación por medio de la respiración, que exhalamos humedad, la transpiración, con los objetos que toquemos, vamos a estar conduciendo calor, el aire, va a haber convección ahí que vamos a estar perdiendo, y la radiación. Radiación tanto del sol que estamos recibiendo, radiación que es térmica, es decir, de onda larga, que nos están enviando todas las superficies de una habitación, y también nosotros mismos estamos enviando radiación e intercambiando con todas estas superficies. Entonces, no sé si hasta el momento tengan alguna duda de estos conceptos de eh, lo que vamos a hablar del confort higrotérmico. Sí, Bien. ¿qué pasó? No, que todo bien. Ok, gracias, Gina. Eh, bueno, entonces vamos a continuar y vamos a hablar ahora sí de uno de los factores internos. Dijimos que el confort o el punto de confort ideal dependía del metabolismo de una persona. Entonces, justamente el metabolismo, pues, es convertir los alimentos que tenemos en energía. Y gran parte de esa energía va a ser energía en forma de calor. Entonces, nosotros generamos energía. Por eso, cuando hablamos del ejercicio de balance de calor, que habían fuentes internas, pues cuando una persona está en el interior de un cuarto va a estar generando calor. Y podemos medir la cantidad de calor en watts que genera una persona. Pero pues eso va a ser variable porque depende si estamos haciendo ejercicio, corriendo, caminando, etcétera, ¿no? Entonces vamos a definir algo que va a ser el metabolismo basal, que va a ser cuando estamos sentados en reposo. Va a ser como una de las, no es no es la menor cantidad de energía que podemos generar, porque la menor cantidad de energía es cuando estamos dormidos, pero va a ser como el estándar que vamos a tomar. Y resulta que cuando una persona está en su metabolismo basal, va a generar 52 aproximadamente, obviamente, 52.8 watts por cada metro cuadrado de superficie de la piel. Entonces, es por metro cuadrado de superficie de piel. Y a esta cantidad, es decir, 52.8 watts por metro cuadrado, vamos a llamarle una nueva unidad, que va a ser un MET, una unidad metabólica, y un MET corresponde al metabolismo de una persona adulta de 70 kilogramos, de 1.73 metros de altura, en metabolismo basal. Dígase, sentado y en reposo. El porqué de este número, a lo mejor un poco extraño, tiene una justificación, porque resulta que para un adulto, de un hombre adulto, es importante, tiene que ser un hombre adulto, de estas características, el área superficial de la piel que va a tener esa persona va a ser de aproximadamente 1.83 metros cuadrados. Y obviamente esto se ha hecho de estudios estadísticos de tomar las características de muchas personas y sacar un promedio. Y si ustedes multiplican los watts por metro cuadrado por el área que tenemos, llegamos a que un MET corresponde aproximadamente a 100 watts. Entonces, nosotros en estado de metabolismo basal generamos aproximadamente tanto calor como un foco incandescente de 100 watts. Y eso va a aumentar la temperatura de los interiores, lo cual puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo si el clima es caluroso o el clima es frío. Ahora hay que tener en cuenta que, como ya dijimos, esto es para hombres adultos de 70 kilogramos. Entonces ahí tiene cierto sesgo. Y también, pues esto fue hecho en Europa y en Estados Unidos. Entonces realmente es para hombres adultos blancos. Fue para gente de otras, personas de otras etnias,
de otras etnias puede ser diferente la situación. Y también, pues no todos pesamos 70 kilogramos y no todos medimos 1,73. Tan solo en México una estatura media es menor y el peso medio a lo mejor es mayor. Entonces también podríamos llegar a calcularlo de acuerdo con el peso y la estatura con esta fórmula, ¿no? Entonces que el área está relacionada con esta P, que es el peso, y esta H, que es la estatura. Y peso en kilogramos y estatura en metros. Es importante usar las unidades correctas y eso nos podría dar el área de piel que va a tener una persona y eso nos daría, si lo multiplicamos por estos 52,8 watts por metro cuadrado, pues a cuántos watts equivaldría la generación de energía de esa persona. Para los niños por lo general comen más, se mueven más, entonces suelen tener un mayor metabolismo, pero como pesan y miden menos, suelen tener un área superficial menor. Entonces, si hay niños en una habitación, por lo general vamos a tomar que tienen un 75% del metabolismo del adulto o pues hacer el cálculo del área superficial, ¿no? Entonces, podríamos decir que un adulto hombre genera 100 watts de calor cuando está en reposo y mientras que un niño genera 75 watts. Y para las mujeres va a ser aproximadamente 85 watts. Por lo general, como tienen pesos y estaturas ligeramente menores en un promedio estadístico, y también por la cuestión hormonal, el metabolismo es ligeramente diferente. Entonces, por lo general, las mujeres tienen un metabolismo más lento. Eso significa que pueden resistir mayores temperaturas. Es decir, las condiciones de confort para las mujeres suelen ser de mayor temperatura que la de los hombres. Entonces también eso hay que tenerlo por ahí en cuenta. Como rara vez nos vamos a encontrar sentados en reposo a lo largo de mucho tiempo, sino que de un momento nos paramos, cambiamos nuestras actividades. Por ejemplo, trabajar en la computadora no es estar sentado en reposo. A lo mejor estar en el celular sí lo es. Entonces puede cambiar eso. Entonces, para una actividad que dura, o sea, si cambiamos de varias actividades a lo largo del tiempo y ese tiempo es menor a 1 hora, podemos sacar un promedio para esa hora. Pero cuando tenemos actividades de 1 hora, es decir, 1 hora estuve sentado en reposo y después otra hora me puse a cocinar, ya no puedo sacar un promedio del metabolismo, sino que tengo que considerar que la primera hora a lo mejor fue un MET y la segunda hora a lo mejor el metabolismo fue de 1,5 METs. Cuando sube mucho el metabolismo, empezamos a sudar y ya el mecanismo de generación de calor es diferente porque ese sudor va a generar calor latente, es decir, va a evaporar y va a aumentar la humedad. Entonces ya este estándar no aplica, que es un estándar de la SRAE, que la SRAE es la Asociación Americana de Ventilación y Aire Acondicionado. Y también nuestro cuerpo se acopla por lo general a la temperatura. Y si hace más calor en el exterior, nuestro cuerpo naturalmente baja el metabolismo para alcanzar un balance. Por eso si hace demasiado calor nos da sueño. Y si disminuye la temperatura, por eso empezamos a temblar cuando hace mucho frío. Tenemos estos escalofríos y ese movimiento mecánico que tiene nuestro cuerpo está generando calor. Y bueno, el estándar de la SRAE que habla de este metabolismo es el estándar número 55 que está en su bibliografía, lo pueden ustedes revisar. De hecho, lo van a tener que hacer en parte para su serie. Y aquí podemos ver a qué cantidad de METs corresponden ciertas actividades, ¿no? Para estar sentado, a lo mejor leyendo es un MET, pero escribiendo en una computadora es 1,1 METs. Cocinando 2 METs, haciendo senderismo 6 a 7 METs y ya corriendo, donde la generación de calor es muy alta, estamos generando 8 veces más energía que alguien que estuviera sentado. Pero para tenerlo en perspectiva, estos 100 watts que ya les dije es un foco,
un horno de microondas tiene una potencia de aproximadamente 1000 watts. Entonces, para darle suficiente energía a un horno de microondas, nosotros necesitaríamos 10 personas para tener el equivalente a un horno de microondas. La diferencia es que el horno de microondas nada más utiliza esa energía durante 1 minuto aproximadamente, mientras que una persona está emitiendo esta potencia de 100 watts constantemente, las 24 horas del día. Entonces, no sé si tengan alguna duda acerca de cómo medimos el metabolismo de una persona. Si no, continuamos. Y ahora sí vamos a hablar de la vestimenta. Entonces, vamos a definir una nueva unidad también que se va a llamar el CLO, que va a ser la equivalente a la cantidad de ropa para poder mantener un equilibrio térmico, es decir, estar en confort higrotérmico a 20 grados y con ventilación normal, es decir, que el aire prácticamente estático, que lo vamos a definir de 0.1 metros por segundo. Y obviamente esta es la ropa que necesita un hombre adulto blanco para poder mantener esas condiciones. Entonces, un CLO va a ser igual a 0.155 metros cuadrados Kelvin sobre watt. Entonces, no sé si alguien recuerde a esta unidad a qué corresponde. O sea, que ya hemos visto estas unidades de metros cuadrados Kelvin sobre watt con anterioridad. La resistencia. ¿Qué pasó? No escuché. La resistencia. Sí, gracias, Brenda. Justamente es la resistencia térmica. Pues es exactamente lo que hace la ropa. Es decir, en una pared, si se transmite, o sea, si la pared es muy delgada, a lo mejor transmite mucho calor. Una ventana que es todavía más delgada, pues transmite más calor. Si le agrego un aislante térmico, pues transmite menos calor. Entonces, nosotros estamos haciendo lo mismo con nuestro cuerpo al usar ropa. Le pongo una capa adicional que va a hacer que esa transferencia de calor sea menor. Y voy a ponerme la cantidad de capas necesarias para que el aislamiento sea suficiente para alcanzar un equilibrio con la transferencia de calor con el exterior. Y obviamente como la cantidad de ropa que podemos tener es muy variable, pues vamos a poder medir esa cantidad de vestimenta en términos de los CLOs. Y justamente el estándar 55 de la SRAE va a tener en la tabla 1 conjuntos estándar, es decir, por ejemplo, para un hombre con traje va a ser 1.5 clos, ¿no? Así por darles un ejemplo, no necesariamente ese número. Para una mujer con traje también tanto. Para una mujer con vestido es tanto, ¿no? Un hombre con playera, tanto. Mujer con blusa, tanto. Y también van a ver una segunda tabla con prendas individuales, es decir, una camisa agrega tanto de clo, un pantalón agrega tanto, unos calcetines agregan tanto. Y yo a lo mejor puedo tomar un conjunto y agregarle o quitarle ciertas prendas, o puedo crear un conjunto nuevo sumando todas las prendas que corresponden a la ropa que tiene la persona. Por otro lado, también uno podría pensar que si yo estoy sentado en una silla, el respaldo de la silla me va a dar aislamiento, va a disminuir esa transferencia de calor con respecto al aire de la habitación. O si estoy en una cama, la mitad de mi cuerpo está pegado al colchón y el colchón va a también darme cierto aislamiento. El problema es que como nos estamos moviendo, ese aislamiento, la cantidad de ese aislamiento va a cambiar constantemente y por eso es muy difícil de medir. Y por lo general, para esta parte del confort térmico no se considera, pero sí puede ser importante. Por eso cuando hace frío, nos tapamos con más colchas para aumentar la cantidad de clos que nos está proveyendo el mobiliario, es decir, nuestra cama. También lo que pasa cuando estamos en movimiento es que nuestro cuerpo se vuelve como un fuelle. Realmente el principal elemento que nos aísla con la ropa no es la tela como tal, sino es el aire que queda atrapado en el interior. Dijimos que el aire va a ser de los mejores aislantes que vamos a tener. Por eso cuando hace mucho frío,
una de las mejores cosas que pueden hacer ustedes es cerrarse la chamarra hasta arriba y ponerse incluso, si pueden, una bufanda, asegurarse que esté muy bien cerrado aquí en su muñeca y en la cintura, para que se atrape el aire en el interior y no se escape constantemente y no esté entrando aire más frío. Pero si nos movemos, les digo que hacemos como un fuelle porque estamos apretando y expandiendo la ropa y va a estar saliendo ese aire caliente. Entonces la transferencia de calor aumenta. Entonces cuando el metabolismo es mayor a 1.2 METs, hay que considerar que el aislamiento que vamos a tener, que la ropa que vamos a tener va a aislar menos de lo que aislaría si estuviéramos en reposo. Y hay que considerarlo utilizando esta fórmula. Nada más teniendo en cuenta que si pasa de 2 METs, aumenta la sudoración y entonces la ropa se puede mojar y vamos a ver con los aislantes térmicos que pueden cambiar considerablemente sus características cuando están mojados. Entonces por eso ya no aplica esta fórmula. Van a leer ustedes un poco acerca de esa parte de cómo se pueden aplicar esos estándares de aislamiento de la ropa y cómo nos pueden ayudar al tener eficiencia energética. Pero supongo, sobre todo los que viven en climas cálidos donde llega a haber aire acondicionado, lo habrán vivido. Que hay gente que le encanta tener en la noche el aire acondicionado muy frío, pero se van a la cama y se tapan con una colcha. Eso es un desperdicio de energía. Tan solo si nos tapa, si pusiéramos un poquito más alto el aire acondicionado en temperatura y simplemente nos pudiéramos dormir sin taparnos o con una sábana muy ligera, estaríamos ahorrando mucha energía. Lo mismo si hace frío, a lo mejor en vez de poner calefacción, pues nada, nos ponemos un suéter ligero y ya no necesitamos gastar energía en calefacción. Entonces la ropa que usamos puede ser un gran factor para reducir la cantidad de energía que desperdiciamos y pues es algo tan sencillo como la vestimenta, ¿no? No requerimos, o sea, ya podemos generar sustentabilidad sin tener que hacer grandes intervenciones en un edificio. Aquí tenemos un ejemplo de cómo bueno, típicamente en verano se considera que utilizamos 0.5 clos y que en invierno utilizamos 1 clo. Es decir, la ropa que tenemos se adapta de acuerdo a la estación del año. Y aquí tienen pues una pequeña caricatura donde pueden ver el valor aproximado de clo y cómo va cambiando la cantidad de ropa que va teniendo la persona. Y resulta que para medirlo se utilizan estos maniquíes que son maniquíes que generan calor, tienen resistencias térmicas y que tienen controlada la temperatura en el exterior y que también generan incluso sudoración. Y se mide justamente cuál va a ser esa transferencia de calor para, sobre todo en la ropa deportiva, poder medir exactamente qué valor de aislamiento tiene esa ropa. Y también estas tablas, pues la ASHRAE midió con muchos de estos maniquíes especiales diferentes tipos de ropa para darnos los valores estándares que ya utilizamos nosotros y nosotros nos ahorramos esta parte. Pero van a leer ustedes un poco acerca de los problemas regionales que puede tener esto. Aquí tienen otra imagen que les da un ejemplo de cómo cambia el aislamiento en cantidad de clos, de acuerdo con la vestimenta que puede tener un hombre. Y aquí más o menos con una mujer, ¿no? Cómo cambia la vestimenta, incluso aquí dice el tipo de vestimenta que tienen. Y hay que considerar todo, incluso los calcetines y pues también incluso la ropa interior, ¿no? Porque también eso es algo, de hecho, cuando hace mucho frío, lo que solemos hacer para protegernos es primero utilizar ropa interior térmica. Entonces, es importante también tomar en cuenta todos los elementos de la vestimenta que va a tener una persona. Entonces, bueno, entonces no sé si tengan alguna duda acerca de el aislamiento y cómo medimos el aislamiento de la vestimenta. Ahí no entiendo la unidad de M, profesor, en esa lámina. En esta, pues Sí. M va a ser en cuántos METs tiene, es decir, qué actividad está realizando. Entonces, por ejemplo, si una persona estuviera cocinando y estuviera vestida con un clo, pues simplemente el aislamiento real activo pues va a ser 1
por 0.6 más 0.4 entre 2, ¿no? Que pues sería entonces 0.6 más 0.2 y es 0.8. Por 1, pues es 0.8. Entonces, la misma ropa que en reposo te aislaría un clo, es decir, 0.155 metros cuadrados Kelvin sobre watts, te va a aislar nada más el 80% cuando estás cocinando. Entonces, simplemente M, pues es meter el metabolismo en el número de METs. O sea, simplemente sustituir por esta cantidad de METs. ¿Sí? Sí, ya quedó claro. Ok, va. Bueno, vamos a pasar a otra parte que va a ser la temperatura radiante. Entonces, primero vamos a utilizar el ejemplo que tenemos en esta imagen. Y es algo que todos hemos sentido. Pues imagínense que están en un día soleado y ustedes se sienten a gusto. No traen chamarra, están en mangas de camisa y de pronto pasa una nube y sienten frío. O lo contrario, a lo mejor sienten frío porque está nublado y se quita la nube y llega el sol y sienten calor. Resulta que la temperatura del aire no cambió, se mantuvo constante. Lo único que cambió fue la cantidad de radiación que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va a comportar exactamente igual que esa superficie con radiación incidente que estudiamos la clase pasada, ¿no? Va a haber un aumento de temperatura debido a esa radiación que estamos recibiendo, aunque la temperatura del aire se mantenga constante. Entonces, para decir si nos sentimos a gusto o no, no solamente es necesario saber la temperatura del aire, sino saber las fuentes de radiación que estamos teniendo. Pero el sol nos puede enviar radiación, pero también dijimos que las paredes de un cuarto nos están enviando radiación de onda larga. Entonces, no solamente importa la temperatura del aire, sino que importa también la temperatura de las paredes, porque va a determinar qué tanta radiación recibimos y eso va a determinar qué tan cómodos o no cómodos nos sentimos. Entonces, justamente eso es lo que vamos a definir como temperatura radiante. Una mezcla, bueno, más bien la temperatura radiante como tal es la temperatura que van a tener los muros. ¿Por qué es importante? Porque esos muros nos entregan radiación de onda larga. Y porque por lo general no es la misma la temperatura de la superficie de los muros y la del aire. Entonces, justamente esa temperatura superficial del muro es la temperatura radiante. Y la temperatura radiante media, pues va a ser una medida de la radiación que está incidiendo en el ocupante. Es complicado calcularla a mano porque tenemos que tomar en cuenta esos factores de forma de la radiación. Y recuerdan que había unas tablas ahí complicadas y tenía que ver, y nosotros no somos una superficie plana, somos pues un volumen en 3D. Entonces calcularlo es bastante difícil, pero por lo general asumimos varias cosas. Primero que son cuerpos negros, entonces aquí hay una temperatura a la cuarta, como en la ecuación de la radiación de onda larga. Y suponemos que todos los 6 muros de una habitación, las 4 paredes y el techo y el suelo, nos están entregando la misma cantidad de radiación. Entonces que el factor de forma para cada una de esas superficies va a ser de 1/6. Y entonces la temperatura radiante media simplemente es el promedio de las temperaturas superficiales de los 6 muros. Y ya. Pero si tenemos un cuarto que no es un rectángulo, un paralelepípedo, cambia, ¿no? Si las paredes son circulares, si es muy largo, o si ya no es un cubito, sino que es muy largo, si no hay una de las paredes, si pues es un pentágono, cualquier otra cosa, se complica y habría que hacer el cálculo como tal, ¿no? Pero nosotros nos vamos a quedar exclusivamente con esta 1/6 y nos va a dar que el promedio de las temperaturas superficiales de todos los muros nos da esa temperatura radiante media.
que va a ser importante debido a que puede aumentar la sensación de calor que tenemos nosotros en una habitación, aunque la temperatura del aire se mantenga constante. Ya vimos que, que habíamos estudiado con anterioridad que el confort no depende únicamente de la temperatura del aire, sobre todo en el exterior. ¿Se acuerdan que vimos el wind chill y el índice de calor, ¿no? Que decía que si hace mucho frío, pero hay viento, la sensación térmica es menor, aunque la temperatura se mantenga constante. O que si hace calor, pero aumenta la humedad, sentimos como si la temperatura fuera mayor, aunque la temperatura del aire no haya cambiado. Entonces, esas dos índices que vimos en la clase de clima es una manera de medir el confort térmico en exteriores. Pero como estamos diseñando edificios, tenemos que trabajar con el confort térmico en interiores. Y para el confort térmico en interiores vamos a utilizar la temperatura radiante. Y ahora sí, la manera de definir el confort térmico en interiores va a ser mediante la temperatura operativa, o también le llaman temperatura resultante seca, que va a ser una combinación de la temperatura del aire y la temperatura radiante. De la forma más fácil, en condiciones estándares, es simplemente considerar que la temperatura operativa es el promedio de la temperatura del aire y la temperatura radiante media. Esto quiere decir que puede hacer mucho frío, el aire del cuarto puede estar muy frío, pero si las paredes están muy calientes, podemos sentir calor o podemos sentir confort térmico. Es decir, que si la temperatura del aire son 10 grados, pero la temperatura de las paredes son 30 grados, nosotros estaríamos sintiendo 20 grados. Y por el contrario, si están muy frías las paredes, pero el aire está caliente, aún así podemos llegar a tener condiciones de confort. Entonces, es importante tanto la temperatura del aire como la temperatura de la superficie de las paredes. Pero este promedio solamente aplica cuando tenemos un metabolismo relativamente bajo, cuando no hay viento y cuando no estamos expuestos a la luz solar. Si no se cumple esto, hay que calcularlo con esta otra fórmula que va a depender, este HC es el coeficiente de convección, que lo vimos en la clase de radiación, transferencia de calor, y esta HR que va a ser un coeficiente de radiación, que aquí tienen la fórmula. Esto realmente es como un despeje y una factorización de la fórmula de la radiación de onda larga, que era T a la cuarta menos otra temperatura a la cuarta, que si lo dividen por una temperatura, una suma de temperaturas y factorizan, pues llegan más o menos a esto, ¿no? Y esto es como una forma de crear una resistencia térmica de radiación. Entonces, más o menos se calcula así, incluso se puede complicar más la fórmula metiendo la velocidad del aire. Y todo esto, les digo, son despejes de las resistencias térmicas que hemos estudiado con anterioridad. Pero la mayoría del tiempo nos vamos a quedar exclusivamente con esta fórmula simplificada, que es el promedio de las dos temperaturas. Entonces, no sé si tengan alguna duda acerca de la temperatura radiante media y la temperatura operativa. Y si no, vamos a ver. Ok, gracias, gracias. Vamos a ver cómo se aplica esa temperatura operativa. Entonces, cuando hablemos de la temperatura de confort, vamos a estar hablando de la temperatura operativa. Ya no vamos a hablar de la temperatura del aire. Así como cuando yo les hablo de la temperatura en el exterior, les digo, estamos a 30 grados afuera, no estoy hablando de la temperatura de la superficie del piso, estoy hablando de la temperatura del aire. Cuando hablemos de la temperatura en el interior y cuál temperatura es necesaria para mantener el confort, estamos hablando de la temperatura operativa. Y ahora, ¿cuál es la temperatura operativa adecuada en un interior? Es la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser esa temperatura que nos va a dar condiciones de confort?
Y hay varias formas de calcularlo, hay varios estándares. Vamos a ver ahorita dos nada más, que el primero va a ser el método de adaptación, que quiere decir que de acuerdo con el clima que hay, puede variar esa temperatura operativa ideal. Ujú. El estándar de la SRAE nos dice que ese método de adaptación solamente lo podemos utilizar en edificios que no tienen un control de ventilación mecánico, es decir, que no tienen aire acondicionado y también con valores de metabolismo relativamente bajos. Y vamos a hablar siempre de cuestiones estadísticas. Dijimos que no podemos darle el gusto al 100% de las personas, pero un valor de un 90-95% suele ser considerado aceptable. Entonces, por ejemplo, si en el exterior la temperatura media a lo largo del año es de 20 grados, o en un mes la temperatura es de 20 grados, y en el interior tenemos 22 grados, el 90% de la gente se va a sentir satisfecha. Si la temperatura es de 26 grados, el 90% de la gente va a decir que no tiene ni calor ni frío. Por el contrario, si sube un poquito más la temperatura y nos vamos a 27 grados, esto más o menos son 27 grados, ya no va a ser el 90%, ahora únicamente va a ser el 80%. Y ya pues como que no es tan aceptable, todavía pasa, pero no es tan aceptable. Si nos vamos y sube más la temperatura, que no es mucho, pero sube a 28 grados la temperatura, vamos a bajar de ese umbral del 80% y ya no va a ser aceptable que más del 20% de la gente no se sienta confortable. Pero vimos que si por el contrario estamos en un lugar donde la temperatura media en el exterior es de 32 grados, pues los 28 grados va a ser aceptable para más del 90% de la población. Entonces no es lo mismo diseñar algo para la Ciudad de México donde la temperatura media es de 15 grados que a lo mejor para Yucatán donde podemos llegar a los 30-32 grados de temperatura media, ¿no? Entonces, de acuerdo con el clima de cada lugar y de acuerdo con la estación del año, el estándar de temperatura va a ser aceptable. Vamos a ver, aquí hay que... Ok. Entonces, sí es muy importante decir que siempre estamos hablando en porcentajes, de qué tan gente está satisfecha. El otro método que vamos a utilizar se va a llamar Predicted Mean Vote. Y el Predicted Mean Vote tiene que ver con esto. Todo esto que es estadístico, les digo que se tiene que hacer, hay que hacer realmente, o sea, no se lo inventaron, sino que vienen a hacer muchas pruebas y sacar promedios, ¿no? Como se hace con el concreto. Sabemos que el concreto tiene cierta resistencia porque tomamos varios cilindros de concreto, tomamos 1.000.000 de cilindros de concreto, los comprimimos hasta que fallen y algunos van a resistir más, otros menos y sacamos un promedio y una distribución estadística. Ya ustedes vieron cómo hacer distribución estadística inferencial y ajustar curvas, ¿no? Eso lo estudiaron en, creo que es estadística avanzada, no me acuerdo cómo se llama la materia, ¿no? Pero, entonces, a diferentes temperaturas, lo que vamos a hacer es preguntarle a la gente, ¿te sientes calor o sientes frío? Si sientes que está ligeramente caliente, votas +1. Si está muy caliente, votas +3. Si está fresco, votas -1. Y si está muy frío, -3. Y si te sientes a gusto, si estás en tu zona de confort higrotérmico, vamos a votar 0. Y a lo mejor le preguntamos a 1,000, 10,000 personas, 1,000,000 de personas y vemos, de acuerdo con la temperatura, más o menos cómo se sienten. Y eso lo podemos convertir a porcentajes. Ahorita hablamos de porcentaje. Pero resulta que esto también no solamente tiene esa liga con esa parte más social de las encuestas, ¿no? Sino que también hay una representación física.
porque yo puedo hacer una ecuación del balance térmico, es decir, del intercambio de calor entre yo y el exterior. Podría hacer como mis resistencias térmicas y ver cuánto estoy intercambiando de radiación de onda larga, radiación de onda corta, conducción y convección. Pero para hacerlo de manera realista es bastante complicado porque depende del metabolismo, del aislamiento, la temperatura de la piel, cuánto se está evaporando el sudor, la velocidad del aire, humedad relativa. Es decir, es un modelo mucho más complejo que lo que hemos estudiado nosotros, que ya vieron que de por sí las resistencias térmicas pues tienen su chiste y hacerlo ya más complicado, es un balance de calor más complicado, pues es un lío. Y además ese balance tiene que ser cero para estar en un estado estable y estacionario de confort térmico. Eso se tiene que hacer por computadora, pero pues el chiste es que si esta función nos diera 1, equivale a algo ligeramente caliente. Si la función nos resulta 3, es muy cálido. Pero si es 0, es bienestar térmico y es cuando la gente va a votar por ese bienestar. Pero sí se puede calcular también cuantitativamente. Como no le podemos dar a gusto a todos, pues la zona de confort, que es este azul oscuro, pues va a ser entre menos 0.5 y más 0.5, que es el 10% de la gente se siente cómoda. No, más bien, el 90% de la gente se siente cómoda. Y todavía es aceptable que vaya hasta menos 0.85 y más 0.85, que es un 20%. Y bueno, todo eso viene de la norma, que ustedes la pueden revisar si quieren ver esto con más detalle. Y vamos a irnos, bueno, ustedes van a tener que irse para su serie a este sitio web que nos va a dar una representación gráfica de esto. Y ahorita lo vemos. Aquí está. El diagrama psicométrico que ustedes ya estudiaron, que nos relaciona la temperatura del bulbo seco con la humedad absoluta y también estas curvas que es la humedad relativa, ¿no? Va a haber un rango entonces de temperatura y de humedad para ciertas condiciones que nos va a dar esta zona del confort, que es el 80% de la gente está satisfecha. Entonces, para este caso, dentro de esta zona azul, el 80% de la gente va a votar entre menos 0.85 y más 0.85. Si nos salimos, pues ya va a haber un porcentaje menor de gente que va a votar eso y vamos a irnos con muchos votos hacia 3 o hacia menos 3, ¿no? Entonces es importante mantener las condiciones del interior del cuarto dentro de esta zona azul. Esto lo saqué del diagrama psicométrico. Esta es una captura de pantalla de este sitio web, ¿no? Entonces, pues les recomiendo que entren. Esta es una captura de pantalla del diagrama psicométrico que les compartí en línea, que lo van a tener que estar usando y lo vamos a usar constantemente, ¿no? Entonces, ustedes le pueden dar en las opciones como, si tienen alguna duda también cuando entren de cómo usarlo, me pueden mandar un mensaje, pero pueden ustedes sobreponerle este diagrama del Predicted Mean Vote y vemos cómo hay una zona neutral o conforme va aumentando la temperatura y la humedad absoluta, hace mucho calor, que tiene que ver con esa idea de si hay mucha temperatura y mucha humedad, sentimos mucho calor, o pues mucho frío, ¿no? Si baja mucho la temperatura. Entonces la idea es mantenernos dentro de pues, la zona del confort. Y eso se va a ligar con la parte estadística del porcentaje. Entonces, el porcentaje de gente que se siente confortable, que queremos que sea el 80%, o más bien que no haya más de un 20% de gente que no esté confortable, le vamos a llamar Predicted Percentage of Dissatisfied o PPD. Y también, como se hizo un análisis estadístico, se ajustó una curva de distribución y pues esta es la curva de distribución. Entonces, que relaciona cuál es el voto contra el porcentaje de gente que no está satisfecha. Y aquí está hasta la forma algebraica de esta curva, ¿no? Entonces vamos a estar
trabajando con estas curvas que nos relacionan el voto contra el porcentaje de gente no satisfecha. Y la idea es acercarnos a un porcentaje muy bajo de gente que no está satisfecha. Y lo vamos a ver para diferentes condiciones. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta el momento de esta parte de los estándares de confort, cómo podemos saber cuál va a ser la temperatura ideal en el interior de una habitación. Si no, continuamos y ahora vamos a ver algunos casos especiales. Porque estos estándares, estos métodos, que este nos sirve para si no hay control mecánico y este pues sí nos puede servir por si hay control mecánico y en el sitio web ustedes les pueden cambiar incluso la velocidad del aire y otras características si es lo que van a tener que hacer y ver si cae o no cae dentro de la zona de confort. Pero también eso es para la temperatura general de la habitación. Pero también van a haber ciertos casos particulares que hay que tener cuidado. Por ejemplo, si yo abro una ventana, puede haber una corriente que a lo mejor no se siente en todo el cuarto, pero solamente se siente cerca de la ventana. O puede haber, si tengo una chimenea, por ejemplo, y me acerco mucho a la chimenea, puedo sentir mucho calor. Si el piso está muy frío o si hay una diferencia, un gradiente vertical de temperatura. Ajá. Entonces vamos a estudiar esos casos individuales. El primero es la variación vertical de la temperatura. Por lo general, por la estratificación térmica, el aire frío es más denso, el cálido es menos denso, entonces el aire frío se estanca abajo y el caliente se va arriba. Pero no nos gusta que sea más caliente nuestros pies que nuestra cabeza. Eso nos genera poco confort. Entonces hay que buscar limitar no solamente el promedio de temperatura, sino ese gradiente tan fuerte. Entonces ustedes pueden ver aquí para diferentes tipos de calefacción, cómo cambia. Podemos ver que aquí es muy, muy fuerte ese gradiente que tenemos. Y a lo mejor este gradiente no es bueno. Entonces, la idea general es que el gradiente de temperatura no pase de 3 grados. Porque si vemos aquí en el eje horizontal el gradiente de temperatura vertical, vertical entre el pie y la cabeza, y vemos el porcentaje de gente no satisfecha, vemos que cuando pasamos de los 3 grados, ¿qué pasó con esto? Sí, o sea, conforme aumenta esa diferencia de temperatura, a lo mejor algunas personas sí van a seguir estando cómodas, pero la mayoría ya no lo van a estar. Entonces hay que buscar que no exceda de 3 grados para estar más o menos como en este rango del 6% de gente no satisfecha. Entonces, si se diseña un sistema de calefacción o de enfriamiento, hay que cuidar ese gradiente vertical. Por otro lado, también, si una de las paredes tiene una temperatura superficial considerablemente diferente a las otras, se genera una simetría en esa temperatura radiante y eso genera falta de confort. Puede ser, por ejemplo, que haga mucho frío en el exterior y tengamos una ventana. La temperatura superficial de esa ventana va a ser mucho menor que el resto de los muros. Entonces, mi cuerpo, por ejemplo, si yo estoy viendo la ventana, mi frente va a estar perdiendo radiación a la ventana porque mi cuerpo va a estar más caliente que la ventana, pero mi espalda va a estar recibiendo radiación de la pared. Y eso me va a generar disconfort porque ese es diferente a lo que está sucediendo en el frente que atrás. Lo mismo si por el contrario esa ventana le estuviera entrando el sol, está entrando el sol de un lado de mi cuerpo y del otro lado siento frío, siento calor enfrente y frío atrás. Entonces hay que tener cuidado con eso. También, por ejemplo, si no tengo buen aislamiento en el techo y está pegando el sol, a lo mejor hace mucho calor en el techo. O si hace mucho frío, por el contrario, puede estar muy frío el techo y esas diferencias no nos gustan. Entonces, aquí están los límites de temperatura para cada uno de esos casos y tenemos el mismo tipo de gráficas, ¿no? La diferencia de temperatura entre esa pared muy fría y el promedio del resto de las paredes y qué porcentaje de las personas van a estar poco satisfechas. Y estas gráficas son capturas de pantalla de ese estándar de la SRAE y
ellos hicieron un estudio de hacer encuestas y simulaciones por computadora, hicieron millones de encuestas y sacaron estas curvas probabilísticas. Otra condición que nos puede causar mucho disconfort es la temperatura del piso. Si el piso es muy caliente o muy frío, lo vamos a sentir muy extraño, sobre todo si estamos descalzos. Entonces, aquí nos está poniendo un umbral de temperatura mínima y de temperatura máxima, porque si baja más la temperatura, va a haber ya mucha gente que no va a estar satisfecha y también lo mismo si sube, ¿no? O sea, hay una temperatura ideal como por ahí de 24, 23 grados, pero pues hay unos umbrales donde se mantiene un porcentaje de gente no satisfecha adecuado. Solamente en caso que se tenga una calefacción por el piso, se pueda admitir un umbral un poco mayor, que vamos a ver un pequeño ejemplo de qué es esa calefacción hidrónica o de piso radiante. No es muy común en México, pero bueno, existe y les voy a mostrar una foto de cómo funciona ese tipo de calefacción. Entonces, no sé si tengan alguna duda acerca de estos factores locales que pueden generar falta de confort. Si no, vamos a ver ahora, hasta el momento hemos hablado únicamente de la temperatura, pero si vemos nosotros aquí, vemos que la función del balance térmico en una persona, pues no solamente es función de la temperatura, esta es la temperatura radiante media, esta es la temperatura de la piel, sino que hay otras cosas con las que ya estamos familiarizados, como la velocidad, esta es la temperatura del aire, como la velocidad del aire y la humedad relativa. Y ya hablamos del aislamiento de la ropa, hablamos del metabolismo y esta L ahorita les hablo de qué es esa L. La evaporación, pues no, bueno, esa L es la evaporación. Entonces vamos a hablar del factor de la velocidad del aire. Es incómodo tener una velocidad del aire muy alta. Entonces, la velocidad del aire aceptable depende de la temperatura operativa. Recordemos que la temperatura se puede definir con una letra T mayúscula o con una teta. Y si utilizamos la letra griega teta es porque estamos estableciendo que estamos trabajando en grados centígrados. Si tenemos la T mayúscula, podría llegar a estar esa variable en kelvins, pero aquí estamos poniendo la teta para decir que estamos en grados centígrados. Entonces, si es baja la temperatura, es más incómodo tener velocidad del viento, entonces el umbral límite es bajo. Si es alta la temperatura, es bueno tener velocidad del viento, pero no puede ser demasiado alta porque se empiezan a volar las hojas, por ejemplo, en una oficina. Y pues si tenemos un valor intermedio, tenemos esta curva que ha sido ajustada. Entonces, estas ecuaciones pues se reflejan de manera gráfica así. Entonces vienen aquí dos unidades diferentes, a nosotros nos interesa la parte métrica. Eje horizontal, temperatura operativa, ya no es temperatura del aire, sino que temperatura operativa. Y eje vertical, velocidad del aire. Entonces, todas las combinaciones de temperatura operativa y velocidad del aire que caen dentro de la región sombreada son parte de la zona de confort. Si tenemos una temperatura muy alta y una velocidad del aire muy baja, pues no es confortable. Si tenemos una temperatura muy baja y una velocidad del aire muy alta, tampoco es confortable. Solamente esta región es la que es confortable. Hay una región que le llaman de aire estancado o cuando no hay velocidad del aire, es decir, no hay ninguna corriente del viento, que es esta zona pequeña que está por aquí. Si no tenemos ninguna forma de control, si no tenemos ventiladores, no tenemos aire acondicionado y no estamos utilizando ventilación natural, pues tenemos que nos encontramos en el caso de esta zona. Para el resto de los casos, suele ser esta zona que es más clara. Se permite una mayor velocidad del viento si nos metemos a el factor del confort personal e individual y la parte psicológica. Es decir, si hay una mayor velocidad del viento, pero
yo puedo controlar personalmente la velocidad del viento para mí y no para el resto, o sea, no necesariamente para todos, sino para mí. Si yo no aguanto tanto un viento tan fuerte, lo puedo bajar, pero si alguien prefiere el viento más fuerte, lo puede subir y lo mismo la temperatura. Es decir, tenemos controles individualizados, la zona de confort se expande porque estamos permitiendo que cada quien adapte las condiciones individuales que más prefiere. Pero también no solamente es porque cada quien se puede adaptar a sus condiciones, sino porque la sensación de tener el control de las condiciones personales, que es algo totalmente psicológico, nos genera mayor confort psicológico. Es decir, a lo mejor estoy en cierta temperatura y cierta velocidad del aire y me siento incómodo, pero con que me pongan un pequeño controlador para poder cambiarla, aunque no cambie la temperatura ni la velocidad del aire, ya me voy a sentir cómodo, porque mentalmente yo sé que podría cambiar esa temperatura si quisiera. Y esa parte de ese confort psicológico de tener el control va a ser bastante importante también cuando hablemos en iluminación. Entonces, no sé si tengan alguna duda acerca de esta parte de la zona de confort con respecto a la velocidad del viento. No, vamos a ver ahora otro elemento importante del viento, que va a ser la ventilación. Es decir, el viento no solamente puede aumentar el confort si hace calor, sino que también es importante ventilar los espacios. Pero pues una pregunta que se puede hacer, bueno, es ¿por qué se necesita ventilar los espacios, no? Entonces, el ventilar los espacios es para mantener el aire fresco. Y el aire fresco nos referimos a aire que no tenga concentraciones de contaminantes o partículas. Y la principal partícula o gas que nos va a importar dentro de eso que hablamos como aire fresco va a ser el CO2. El CO2, que ya dijimos que es importante porque da el efecto invernadero, pero es malo que los humanos estemos emitiendo CO2 y aumentando el efecto invernadero generando el cambio climático. Por otro lado, nosotros mismos emitimos CO2. Inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Entonces, en un cuarto cerrado, con personas en el interior, la concentración de CO2 va a ir incrementando con el tiempo. El problema es que el CO2 es sofocante. Si hay una concentración muy alta, de más de un 1% de CO2, podemos asfixiarnos por un exceso de CO2. Pero esa concentración es muy, muy alta. La concentración en el exterior es de 410 partículas por millón y un 1% son 10.000 partículas por millón. Entonces es muy difícil que sea letal la cantidad de CO2. Pero entre los 410 y los 10.000 partículas por millón, lo que tenemos es adormecimiento. Y justamente es lo que pasa cuando hablamos de el aire encerrado. O sea, si ustedes dicen, ay, es que estoy en clase y me estoy quedando dormido porque el aire está muy encerrado. Y el profesor abre la puerta y entra aire fresco y ustedes se sienten más despiertos. ¿Por qué? Porque bajó la cantidad de la concentración de CO2 que hay en el aire. Entonces, hay varios estándares para la cantidad máxima de CO2 que se puede permitir en interior. Esta organización, que es de seguridad industrial y en trabajo, nos recomienda Estados Unidos porque no hay muchos estándares en México, pero no porque no haya estándares no tenemos que buscar controlar esa cantidad porque pueden haber problemas, ¿no? Entonces, la OSHA nos recomienda que tengamos 5.000 partículas por millón. En Canadá el límite es de 3.500 y la SRAE, que es la que nos ha dado todos estos estándares que hemos hablado con anterioridad, no nos habla de un límite máximo, sino que nos habla de una diferencia de CO2. Es decir, nosotros medimos cuánto CO2 hay en el exterior, cuánto hay en el interior, los restamos y vemos que esa resta no puede ser mayor de 650. Entonces, si hay 410 en el exterior normalmente o en promedio,
pues el límite son de 1060, es muchísimo menor a estos límites, ¿no? Entonces, pues hay que irnos por el lado de la seguridad y buscar respetar este límite. Ahora, ¿cómo medimos la cantidad de CO2 que va a haber en el aire? Una forma va a ser, bueno, más bien la forma de hacerlo es dividiendo el gasto de CO2 entre el gasto de aire, que son cuántos litros por minuto de CO2 se están emitiendo y cuántos litros por minuto de aire están fluyendo o renovándose en la habitación. ¿Cómo podemos saber cuántos litros de CO2 por minuto se están generando? Pues es simplemente con esta gráfica que nos da la ASHRAE, que creo que es otro estándar diferente. Creo que este es el estándar 60 o 50 y algo también. No, creo que no viene en su bibliografía, pero si a alguien le interesa, se los puedo también enviar. Y nos dice aquí en horizontal cuál es la actividad física en unidades de MET, que ya trabajamos, y vertical cuánto es la generación de CO2 en litros por minuto. Entonces tiene lógica. Entre más actividad física tenemos, más rápido respiramos y más CO2 generamos. Entonces, la gráfica trae varias cosas. Trae esta recta que nos permite medir la cantidad de CO2 que estamos generando, pero también esta otra nos permite medir la cantidad de oxígeno que estamos consumiendo. Y esta otra con este eje nos permite ver cuántos litros por minuto estamos respirando, cuál es ese gasto de respiración. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros es esta de la generación de CO2 y eso es lo que vas a meter en esta otra parte. Y esto va a depender de nuestros cálculos de ventilación que hagamos, que vamos a hacer un poco más adelante. Y aquí pues nos está dando esta misma correspondencia de más o menos a qué tipo de actividad corresponden cuántos METs. Ahora, entonces, no solamente es importante renovar el aire debido a ese incremento en el CO2, sino que hay otros contaminantes. Por ejemplo, si hay combustión en el interior, se genera monóxido de carbono, que puede ser bastante, ese sí es muy tóxico y entonces hay que estar ventilando constantemente. Por eso se dice que en invierno, si ustedes calientan con cualquier tipo de anafre, chimenea, etcétera, es importante que haya ventilación para que no se intoxiquen. Pues los humanos al sudar pues generamos malos olores o también la comida. Entonces hay que ventilar para que no se concentren esos olores, pero es difícil medir los olores o es difícil a veces medir el monóxido de carbono. Lo que es fácil de medir relativamente es el CO2 y por eso el CO2 se utiliza como un proxy, es decir, algo que nos permite medir de manera indirecta otras variables. Entonces, por eso la mayoría de los estándares ponen límites de CO2, pero ese límite de CO2 nos obliga o hace que cumplamos los límites de los otros compuestos. Y recientemente se ha vuelto más importante esto debido a la pandemia. No podemos medir la carga viral, no podemos medir cuántos virus hay dispersos en el aire de una habitación, pero sí podemos medir el CO2. Y si se está aumentando la concentración de CO2, es decir, que se está aumentando esas exhalaciones de los humanos. Entonces hay que ventilar más para poderlo reducir. Y entonces, por eso tenemos aquí estos estándares que tampoco son de México, pero pues hay que, o sea, si no los hay aquí en México, tomamos estándares. Estos son de Argentina y nos dicen cuál es la ventilación ideal que habría. Pero aquí nos está hablando de renovaciones de aire. Esas renovaciones de aire quiere decir que calculamos el volumen de aire que hay en el interior y vemos que dividimos ese aire entre hora y ya tenemos un volumen por tiempo, un gasto, y de acuerdo con el tipo de espacio, pues es cuántas veces tenemos que renovar ese volumen interior o cuál va a ser el gasto. Entonces, si yo tengo una cocina de 20 metros cúbicos de espacio interior, pues sé que
el gasto de aire va a tener que ser igual o mayor a 20 por 20, es decir, a 400 metros cúbicos por hora. Entonces es una forma de calcular esas renovaciones de aire. Para otros lugares me está diciendo, me está dando la cantidad de metros cúbicos mínimos que tiene que haber por persona y el gasto en metros cúbicos por hora por persona, ¿no? Entonces depende de el tipo de espacio, si multiplico por cantidad de personas o si multiplico por el volumen del espacio. Entonces, no sé si tengan alguna duda con esta parte de la ventilación, antes de pasar al último tema de la clase de hoy. Si no, paso a la siguiente, que es la humedad. Es el último factor que nos falta por tratar. Entonces, también hay un límite de humedad que es confortable para los humanos. Si es demasiado húmedo, se siente sofocante el aire, como si nos costara trabajo respirar, o si es demasiado seco, se nos reseca la piel, se nos resecan las mucosas y nos enfermamos. Curiosamente, el estándar de la SHRAE no pone límites, por alguna razón no se les ocurre ponerlo, pero el ideal sí es entre el 35 y el 50%. Eso es importante mantener. De hecho, no pone límites y por eso si ustedes ven esto, nos puede decir que el 100% de humedad es confortable y que el 0% es confortable. Pero vamos a ver más adelante que por lo general no lo es. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Vamos a ver otra gráfica donde vemos que este rango de humedad relativa se acorta un poco. Y bueno, la humedad en un interior de una habitación suele aumentar con el tiempo porque no solamente emitimos calor, sino que además emitimos humedad. Humedad porque estamos exhalando aire saturado, es decir, con 100% de humedad. Humedad si sudamos, si se evapora, pero aunque no sudemos, hay una evaporación constante de nuestra piel. Por eso se reseca la piel, porque está perdiendo humedad. Y aparte, sobre todo en las cocinas, van a haber aparatos eléctricos que expiden vapor, como teteras, y que si estamos cocinando alguna sopa, todo está aumentando la cantidad de humedad en el interior. Y entonces resulta que hay dos tipos de calor, que eso lo deben haber estudiado en sus clases de termodinámica, y a lo mejor es conveniente que busquen sus apuntes y los repasen, porque vamos a estar trabajando con estos conceptos, que es el calor latente y el calor sensible. El calor sensible es el calor que representa un incremento en la temperatura y el calor latente es el que representa un cambio de fase. Es decir, el calor latente hace que cambie el agua de estado líquido a estado gaseoso. Si ustedes recuerdan sus clases de termodinámica, vemos que tenemos agua a 20 grados, le empiezo a agregar calor y va aumentando la temperatura hasta llegar a los 100 grados. Pero a los 100 grados puedo tener agua líquida o vapor de agua. Entonces, todavía tengo que agregar, todos esos de 20 a 100 grados fue calor sensible. Y de los 100 grados, para pasar de líquido a gaseoso, tengo que seguir incrementando la cantidad de calor, tengo que suministrar calor. Y ese calor que no va a cambiar la temperatura, pero va a cambiar el líquido a gaseoso, es el calor latente. Entonces resulta que nosotros, esos 100 watts que equivalen a un MET, no todos son calor sensible, sino que una parte es calor sensible y otra parte va a ser calor latente. Es decir, una parte va a ser calor que que va a aumentar la temperatura de la habitación y otra parte va a ser humedad que estamos incrementando en el aire. Y la ventaja que tiene el diagrama psicométrico es que un incremento en calor sensible representa un movimiento horizontal donde la humedad absoluta se mantiene constante, pero la temperatura cambia, y un incremento en calor latente representa un movimiento vertical donde no cambia la temperatura, pero sí aumenta la temperatura, la humedad absoluta.
Y si recuerdan, había aquí unas líneas diagonales que es la entalpía, que es la cantidad de energía almacenada que tiene el aire. Y por eso, si yo me muevo aquí, aumenta la entalpía porque agregue calor sensible. Y si muevo verticalmente, también aumenta la entalpía porque también agregué calor, pero fue calor latente. Entonces, de los 100 watts que emite una persona en reposo, un porcentaje va a ser sensible y otro porcentaje va a ser latente. Vemos que depende de la temperatura del aire. Es decir, si yo estoy en reposo, que aquí no estoy diciendo, por ejemplo, unos ejemplos, estar en el cine, estar en el teatro, en la escuela, y la temperatura del aire es de 28 grados, la mitad del calor va a ser sensible y la mitad del calor va a ser latente. Pero conforme baja la temperatura, va a aumentar el porcentaje de calor sensible y va a disminuir el porcentaje de calor latente. Pero conforme aumenta la actividad metabólica, va a aumentar el porcentaje de calor latente contra el calor sensible. Hasta que eventualmente es muchísimo mayor el calor latente que el calor sensible porque empezamos a sudar y ese sudor, ese sudor se evapora. Entonces estamos aumentando la humedad del aire. Entonces, por ejemplo, en un gimnasio, el principal problema que vamos a tener va a ser un exceso de humedad, porque la mayoría del calor que está generando la gente a hacer ejercicio se va a convertir en calor latente. Mientras que si las temperaturas son bajas, el principal problema que vamos a tener va a ser ese incremento de temperatura. Es decir, en ciertos lugares, como en los centros de cómputo, a lo mejor la gente está trabajando sentada, pero hay que mantener temperaturas bajas para que las computadoras operen bien. Entonces, la gente que esté trabajando ahí va a generar principalmente calor sensible. Aparte del calor sensible y calor latente, va a haber un calor de radiación, que también parte de ese calor que generamos se convierte en radiación, pero eso complica bastante la situación y por el momento no lo vamos a tomar en cuenta. Solo nos vamos a quedar en calor sensible y en calor latente. Entonces, puede ser un poco confuso este concepto de calor sensible y latente, pero sí es importante tenerlo claro para poder, porque lo vamos a estar usando continuamente en las siguientes clases. Entonces, pues esta es la última diapositiva de la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda de esta última parte o de cualquier otra cosa que vimos a lo largo de la clase. Déjenme empezar